Padre, te alabamos en esta mañana por el privilegio de poder estar en contacto de una forma especial, Señor. Señor, tú estás en contacto con nosotros espiritualmente y nosotros uno con los demás, Señor, estamos también espiritualmente conectados. Necesitados de ti, Señor, levantando nuestra voz y nuestro ser en una muestra de necesidad. Te necesitamos, Señor. El mundo te necesita, Padre. Nosotros, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, Señor, nuestro sostenimiento viene de ti. Y oramos en esta mañana, Padre, para que tu bondad sea derramada abundantemente sobre nosotros y sobre todos los demás. Sabemos que eres un Dios justo, santo, pero también eres un Dios lleno de compasión, lleno de bondad, de misericordia, que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, oramos en esta mañana confiando en tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. En nuestras clases anteriores, hermanos, hemos dejado al Señor Jesucristo después de haber muerto por nosotros, resucitado por nosotros, ascendido por nosotros, en el trono de Dios a la derecha del Padre. Y para muchos quizá la historia del Evangelio termina ahí. La Escritura nos cuenta, sin embargo, otra historia. Nos dice que el Señor Jesucristo en este mismo momento está ocupado. Lo llama el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres. Y de este mediador quisiera hablar con ustedes en esta mañana. La Escritura nos dice muchas cosas sobre la mediación que el Señor Jesucristo hace. Hay muchas facetas de la mediación que el Señor Jesucristo hace a nuestro favor, delante del Padre. Pero una de esas mediaciones, y quizás más adelante podemos hablar de las otras mediaciones, es en la que quisiera concentrarme hoy. La mediación en la que el Señor Jesucristo, por usted y por mí y por el mundo y por su creación, intercede delante del Padre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y como tal, trabaja día y noche desde nuestra perspectiva. Y desde esa perspectiva, Él es el que nos manda también imitarlo en este sentido. El pasaje que acabamos de leer procede de una carta que muchos consideran sumamente práctica, y lo es. Pero al mismo tiempo es una carta, la carta del apóstol Pablo a Timoteo, una carta sumamente práctica por un lado, y por el otro lado sumamente y profundamente teológica. Es esta carta, por ejemplo, la que nos recuerda en el capítulo 3, que es la iglesia, en donde se encuentra el fundamento de la verdad que ha sido creada para darle sostén a la verdad de Dios. En el capítulo 3, por ejemplo, en el versículo, los últimos versículos de ese capítulo 3, se nos dice que no hay duda de que el gran misterio de nuestra fe es el que Dios se ha manifestado como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. ¡Wow! En la esencia del Evangelio, la esencia de la teología, la esencia de lo que es la iglesia aparece en ese versículo, en ese canto, por cierto. Algunos nos dicen que era un canto de la iglesia primitiva. Al final de la carta también, Pablo eleva una oración más de exaltación y alabanza a nuestro Dios y termina la carta en el capítulo 6, versículo 15, al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. A este Dios inmortal, invisible, que vive en luz inaccesible, a este Dios, enfrente de este Dios, para con este Dios, es que el Señor Jesucristo media a favor nuestro.
Y de eso leímos el pasaje en el capítulo 2, en donde el centro del pasaje es recordarnos precisamente que el Señor Jesucristo hoy en día está mediando por nosotros. Él media por nosotros y nos recuerda la famosa intercesión que el Señor Jesucristo antes de su crucifixión en Juan capítulo 17 intercedía a favor nuestro. Aun en medio del dolor y de la circunstancia de la cruz cercana que le viene, el Señor Jesucristo tiene intercesión por sus discípulos, y no solo eso, dice el capítulo 17 de Juan, intercede no solo por los discípulos del momento de hace 2000 años, sino por todos aquellos que habrían de creer en la palabra de ellos. Este es nuestro Dios, este es nuestro Señor Jesús intercediendo por nosotros. Pues bien, lo interesante de este pasaje con todo, y ahora lo vamos a mirar, es que este único mediador nos pide, nos exhorta que ustedes y yo, como aquellos por los que Él media delante de su Padre, también mediemos por el mundo, intercedamos por el mundo, seamos aquellos que llevemos delante de Dios nuestra intercesión, nuestra oración, nuestra súplica delante de Dios. El mediador que nos pide mediar, llamaría yo a esta enseñanza del capítulo 2, versículos 1 al 8. Pero ¿qué es mediar? ¿Qué es mediar? Bueno, como ya he mencionado, hay muchas facetas de la mediación del Señor Jesucristo que quizás en otra oportunidad podamos ver. Pero hay una faceta dentro del mediar del Señor Jesucristo y de lo que significa mediar que se hace claro en este pasaje. Y esa faceta tiene que ver con el interceder. El mediar del Señor Jesucristo delante de Dios tiene que ver con un interceder por. Cuando uno revisa la historia de la Escritura, recuerda a varios y grandes personajes que intercedieron por su pueblo, intercedieron por el mundo. Por ejemplo, recuerda uno a Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra, para que Dios no las destruyera. Recuerda también a Moisés intercediendo por su pueblo. Recuerda también a varios de los profetas intercediendo por hombres que merecían el castigo de Dios, y ellos mismos intercediendo, estos hombres de Dios intercediendo por el mundo y por el pueblo de Dios. Este mediador de nosotros, el Señor Jesucristo, nos pide que mediemos por el mundo, mediemos por todos. Así que el apóstol Pablo comienza este capítulo 2 tratando de explicarnos qué quiere decir él con esto de mediar, qué quiere decir esto para el apóstol Pablo, qué significa esto de interceder. Así que comienza en mi versión aquí, recomiendo ante todo, fíjese esa expresión por favor, ante todo, cualquier otra cosa es secundaria, ante todo les pido, les recomiendo como apóstol que ustedes que hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Les pido como apóstol ante todo que ustedes hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia. Esto es interceder, orar al Señor, hacer plegaria. Esa palabra plegaria toca en el corazón, ¿no es cierto? Porque habla de una oración sentida, compungida, quizás con dolor, con sentimiento, haciendo plegaria delante de Dios. Para y por todos, dice este pasaje. Hagamos oraciones y súplicas, otra vez esa forma de hablar. Cuando nos reunimos delante del Señor en espíritu, dice el apóstol Pablo, ante todo quiero pedirles que hagan esto. Interceder por medio de plegarias, interceder por medio de oraciones, interceder por medio de súplicas, interceder por medio de acciones de gracias. El mediador que nos pide que mediemos es alguien que nos dice cómo interceder, orándole al Señor de corazón, de todo ánimo, con todo lo que tenemos,
Y mi pregunta para mí, en primer lugar, es ¿cuándo fue la última vez que ocupé estas 4 cosas que el apóstol Pablo me dice a mí que debo interceder por mi iglesia, por mi familia, por el mundo y por todo lo que más adelante se nos dice aquí? ¿Cuándo fue la última vez que yo ocupé plegaria en ese sentido? Quizás hasta llorando por lo que está sucediendo en el mundo, quizás hasta de rodillas precisamente haciéndolo. Y por otro lado, con acción de gracias sentidas. Oye, gracias Señor, porque en medio de toda la dificultad, Señor, tú has mantenido a tu pueblo. Señor, gracias porque en medio de todo lo doloroso que hemos pasado, tú has sido fiel con todos nosotros. Este interceder que el Señor nos pide aquí en su palabra es polifacético, ¿no les parece? Oramos con plegarias, oramos con súplicas y oramos también con acciones de gracias. Piense por un momentito, ¿por qué debe darle gracias a Dios en medio de esta circunstancia difícil? Pero alguien va a preguntar, y lo que he hecho con el pasaje aquí es hacer una especie para ocupar una de esas palabras favoritas de hoy, palabras que nos ha producido el virus también, hacer una especie de conversatorio. En realidad es un diálogo en el que le hacemos preguntas a la Escritura, en el que le pedimos respuestas a la Escritura, en el que cuestionamos la Escritura para que nos enseñe, para que nos instruya. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto de interceder? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto de que debemos mediar, orando, haciendo plegarias y súplicas? Y la primera pregunta que tengo para nuestro entrevistado este día domingo en la mañana es ¿por qué mediar? O mejor dicho, ¿para qué mediar? Nuestra primera pregunta para usted, Señor de la Escritura, es ¿para qué mediar? ¿Para qué mediar? Y las respuestas de nuestro Señor son claras en este versículo. Dice el versículo 3, versículo 2, dice, déjenme leerle otra vez desde el versículo 1. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. 2 cosas centrales nos dice el autor de la Escritura por la que nosotros deberíamos mediar, interceder, para que tengamos paz y para que tengamos tranquilidad y para que vivamos piadosa y dignamente. ¿Para qué mediar? Y es que cuando no hay problemas como los que hemos estado teniendo, y es cuando hemos vivido años, décadas quizás, de vivir en paz y de tranquilidad, a veces se nos olvida cuán valioso es el tener esas cosas, ¿no? Tener paz y tener tranquilidad y vivir piadosamente y vivir dignamente. ¿Para qué mediar? ¿Cuánta falta nos hace hoy vivir en paz y vivir en tranquilidad? Para que vivamos también piadosa y dignamente de nuestra fe, por supuesto. Segunda pregunta, señor entrevistado de esta mañana, ¿por qué tengo que mediar? Si bien quiero mediar para que tengamos paz y para que tengamos tranquilidad en medio de la situación difícil y porque vivamos piadosa y santamente y dignamente, ¿por qué debo yo mediar? Y las respuestas son claras también aquí del Señor. Mire el versículo 3. Porque esto es bueno y agradable a nuestro Dios, nuestro Salvador. Pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. En primer lugar, tenemos que aprender a orar, a mediar, a interceder, a orar con lo que el apóstol Pablo nos dice aquí, con estas 4 variantes, plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia. En primerísimo lugar, ¿por qué? Porque a Dios le agrada, porque esto es bueno y agradable a Dios. ¿Quiere agradar a Dios usted? ¿Quiere sentirse que está agradando a Dios usted? Ore, interceda por lo que está sucediendo. Qué buen tiempo hoy para interceder y orar por todo lo que está sucediendo y hacerlo en abundancia.
Yo recuerdo cuando era pequeño que ir a la iglesia en los días de miércoles en la noche era el tiempo de oración. Cuando el domingo llegaba, todo el mundo iba a la iglesia, pero los tiempos de oración generalmente, y no sé cuánto de esto ha cambiado hoy mismo, los tiempos de oración eran muy poquitas las personas que llegaban. Para interceder hay muy pocas personas, para orar hay muy pocas personas, para dar gracias al Señor hay muy pocas personas, para quejarse sí hay mucho, para decirle a Dios tantas cosas que no me has dado, Señor, para hablar mal de Él, sí, muchas veces lo hacemos con abundancia, pero ¿quiere usted de verdad estar sabido de que está agradando a Dios? El apóstol Pablo nos dice, esto le agrada a Dios. Cualquiera que sea el misterio que incluye la oración, porque la oración, la súplica y las acciones de gracia y esto de mediar delante de Dios, tenemos que reconocer, es un gran misterio que no alcanzamos a sondear. Cualquiera que sea la realidad de este gran misterio, el punto principal que el apóstol Pablo está haciendo para nosotros en este momento es decirnos que a Dios le agrada. Si a usted no entiende por qué ora, si a usted no le gusta orar, debe reconocer que a Dios sí le agrada, sí le gusta y precisamente por eso debe hacerlo. Precisamente por eso debemos formar disciplina en orar, intercediendo por usted, intercediendo por su familia, intercediendo por el mundo, especialmente, dice este pasaje, intercediendo por los gobernantes, los reyes, los que están en posición de autoridad, intercediendo. Y yo tengo que decirle a usted, y en primer lugar me tengo que decir a mí aquí, mea culpa, porque yo no me acuerdo en la última semana que haya intercedido por el señor Trump o por la señora Pelosi, por ejemplo, en nuestro lugar, o por los que viven en Latinoamérica, o por los presidentes de El Salvador, de Guatemala, de nosotros, de la manera en que Pablo quiere que interceda yo por ellos, orando por ellos, no porque ellos sean personas buenas, no porque sean hijos de Dios. Cuando uno piensa, hermanos, en cómo Dios es, le compartía a mi esposa en esta semana que al leer el libro de los Reyes me doy cuenta cuán lleno de gracia es nuestro Señor, nuestro compasivo Señor, mucho más allá de lo que nosotros somos. Tan compasivo es que un rey tan horrible, tan terrible, tan despreciable como Acab, uno de los peores reyes, cuando Dios al fin, después de varias veces de decirle a través de los profetas que se arrepienta, que cambie de vida, que busque al Señor, en una de las últimas oportunidades que Dios le hace eso, Acab se siente mal y se arrepiente y se pone en cilicio, es decir, en una ropa que evidenciaba que estaba entristecido por lo que había estado haciendo. Dios se detiene para decir, ¿ya viste Acab cómo se ha entristecido? ¿Cómo está cambiando? ¿Qué tipo de Dios es este compasivo? Y algunos no queremos orar por nuestros presidentes porque son hombres malos, porque son hombres despreciables, porque son mujeres que realmente no merecen nuestro respeto, y sin embargo la Escritura nos dice, oren por ellos, intercedan por ellos. Dios sí es bueno, tú puedes que no seas bueno, para ti ya te cansaron estos hombres, te fastidiaron estas mujeres, estos reyes y gobernantes que no saben qué hacer y que a veces uno sospecha que hay intereses egoístas, políticos, convenencieros, y sin embargo Dios te ordena que como tienes un mediador delante de Dios que se llama Jesucristo, que tú intercedas por estos gobernantes, porque a Dios le agrada. Porque a Dios le agrada, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Esa frasecita, ¿quieres agradarle a Dios? ¿Quieres ser agradable delante de Dios? ¿Quieres regalarle algo a Dios para que se sienta bien Dios? Ora, intercede, media por la situación en la que estamos. ¿Para qué mediar? Otra vez. La segunda respuesta que Dios nos da aquí en este pasaje claramente también es que Dios quiere que medies, que ores por todas estas personas, porque Dios
quiere que todos se salven. Así dice el versículo 5, versículo 4, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer a la verdad. El gran misterio de la salvación, que nosotros sabemos procede de Dios, viene de pura gracia, viene de pura misericordia, viene de puro amor de parte de Dios a un hombre que no lo merece. Nosotros sabemos que el misterio de la salvación es profundísimo y los debates que se dan sobre si debemos pensar en que ya están salvos algunos o algunos son electos ya y para qué orar por esto y para qué evangelizar si todo lo demás. El punto, sin embargo, que nos debe llevar a pensar de acuerdo con este pasaje claramente es que Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Recuerdo hace algunos años que pensando en lo que le sucede a algunos que vienen a este país y que cuando ya tienen su residencia y que cuando ya tienen su ciudadanía se olvidan de todos aquellos que están en proceso y en dificultades, tremendas dificultades, porque ellos ya están seguros, porque ellos ya están tranquilos, porque ya encontraron el lugar donde se hacen en su seguridad y se olvidan de todos los demás. Y yo me pregunto otra vez si eso no nos pasa a muchos creyentes. Muchos creyentes estamos contentos con saber que la salvación no se pierde. Y qué bueno que no se pierda. Y no se pierde, por cierto. Alguna vez tenemos que hablar más a fondo de eso. Pero eso es suficiente para olvidarnos de la necesidad de tantos hombres y mujeres que no tienen esta salvación, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y que Dios quiere que sean salvos y lleguen a conocer la verdad. De acuerdo con este pasaje, Dios sí quiere eso. Y sí, hermanos, debemos reconocer que algunos tratan de interpretar estos todos aquí como referidos únicamente a los que ya están salvos, a los electos, y se meten en discusiones sinceramente de gimnasia exegética para negar que en este pasaje, con todo el énfasis del apóstol Pablo en que nuestras oraciones deben ser por todos, inclusive los representantes del gobierno, por todos, subraye cuántas veces este pasaje quiere y dice, insiste en todos, ore por todos, ore por todos. Eso es lo claro. La gimnasia aquí de muchos queriendo decir que no, todos no significa todos, se parece muchísimo a lo que el apóstol Pablo dice aquí en 1 de Timoteo capítulo 1. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles, dice el versículo 6. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Tenemos que hablar un día de esto sobre cómo deberíamos entender la doctrina de la elección y de la predestinación. Y que no necesito ser ni calvinista ni arminiano, aun cuando muchos se enojen por lo que estoy diciendo. Muchos de estos pseudo calvinistas y pseudo arminianos sinceramente se parecen mucho a estos hombres descritos en este versículo 6 que afirman con tajancia cierto tipo de cosas que no entienden ni saben de lo que están hablando. Aquí nos está hablando un doctor de la ley. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo. Aquí nos está hablando alguien que conoce el Antiguo Testamento y que conoce al Señor Jesucristo y conoce al Dios del que acaba de hablar también. Profundísimo conocimiento que tiene el apóstol Pablo y sin embargo nos dice, Dios quiere que ustedes oren. Oren por todos. Oren por todos. Sí, es cierto, la palabra todos en ciertos contextos puede significar todo menos todos, con todo lo que significa eso y difícil de entender. El problema, sin embargo, no es ese. El problema es que en este pasaje se tiene que hacer una gimnasia de las más
profundas, un juego de palabras para evitar que el pasaje diga que usted y yo somos responsables de orar por todos los seres humanos. ¿Por qué mediar? Porque esto es agradable delante de Dios. Porque Dios quiere que todos sean salvos. Y porque esta, dice el versículo también aquí, esta es la única forma de cambiar la realidad del hombre, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien se dio a sí mismo, dio su vida como rescate por todos otra vez en ese contexto, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. ¿Por qué debo yo mediar? Porque ninguna otra mediación es capaz de hacer cambios en la realidad. Ninguna otra mediación puede cambiar la situación del hombre frente a Dios, sino la mediación que está representada en Jesús, nuestro Señor. Él es el único mediador, no existe otro mediador, y nosotros mediamos a través de Él. Al final de nuestra oración, no se olvide que como cristianos siempre deberíamos terminar con la frase en el nombre del Señor Jesucristo, y no simplemente como una frase litúrgica, una frase formal que no tiene sentido, sino el recordar que nuestras oraciones tienen validez, tienen función, tienen realidad, tienen posibilidad de hacer mucho por el nombre del Señor Jesús. Porque en el nombre del Señor Jesús sí hay mediación entre Dios y los hombres. Y la única, así, hay un solo Dios y un solo mediador. Y usted lo conoce, usted lo sabe. Cuando ora, recuerde que ora a este Dios a través del Señor Jesús, el único mediador. ¿Cómo mediar entonces? La última palabra para nuestro entrevistado, la última pregunta para nuestro entrevistado aquí. Le hemos preguntado qué significa mediar. Le hemos preguntado para qué mediar. Le hemos preguntado por qué mediar. Y ahora preguntémosle cómo hemos de mediar lo que Él quiere que hagamos, pues. Y el versículo 5 dice otra vez, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, 1. Y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol, 2. Digo la verdad, no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. 3. Quiero pues que en todas partes los hombres oren levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. ¿Cómo voy a mediar? Dios mismo nos ha dado testimonio, nos dice el apóstol Pablo aquí, en una respuesta a esa pregunta. Dios ha sido el que nos ha dado testimonio y Él ha sido el que me ha encargado a mí, dice el apóstol Pablo, como maestro de los gentiles. A no ser que el que me está oyendo sea un judío, el apóstol Pablo es el apóstol mandado directamente por Dios para enseñar a Gerardo y a través de él enseñarle cómo es que debo hacer esta función de mediar aquí. Y en esta manera también entender el mandamiento del apóstol Pablo, no solo como viniendo de un hombre de hace 2000 años, un hombre quizás inteligente y sabio, pero nada más. No, él es el enviado oficial de Dios que me dice a mí, que me enseña a mí cómo mediar delante de Dios. Dios ha dado testimonio que así es. Él me ha mandado a mí para que les enseñe. Soy el maestro de los gentiles para que les enseñe la verdadera fe. Quiero pues, termina el apóstol Pablo en esto, que en todas partes los hombres oren. ¿No se necesita el templo, el edificio? No, en todas partes se puede.
Se puede buscar a Dios y se debe mediar a Dios, y en su casa se puede y se debe mediar delante del mundo. En todas partes quiero que los seres humanos oren así. Si a usted se le había olvidado que es una obligación suya delante de Dios buscarlo a Él en oración constante, continua, no solo en el templo, no solo en el día de oración, no solo el día domingo, sino en todas partes. Aquí está un recordatorio. Quiero pues que en todas partes, privadas y públicas, orando a Dios. Y en nuestro tiempo, por supuesto, lo privado se ha hecho más forzoso, pero en todas partes los hombres deben orar buscando al Señor. Dedicar su tiempo para orar. ¿Cuánto nos cuesta? ¿No es cierto, hermanos? Y esta es una letanía que ustedes han oído una y otra vez. El misterio de la oración, por supuesto. ¿Cómo es que tenemos este instrumento, esta arma en nuestro arsenal de la oración y aún así nos cuesta tanto ocuparla? Tenemos que convencernos para ocuparla. El misterio mayor para mí no es el misterio de la oración, que a través de la Escritura una y otra vez muestra resultados valiosísimos en la vida de los creyentes y en los demás. El gran misterio de la oración para mí es que usted y yo, sabiéndolo, no lo ocupamos, no lo queremos ocupar, sabiendo que Dios quiere. Quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, medien, sabiendo que Jesús es el único mediador. Oren. Quiero que todos lo hagan. Esa palabra hombres ahí obviamente no es solamente para machos o para varones. Incluye a las mujeres, a los niños, orando en todo lugar. Y aquí viene una frase que ha confundido a muchos también. Levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Para muchos esta frase es la excusa para desarrollar una liturgia, para hacer que levantar de manos sea algo obligatorio y litúrgico, como si con eso se buscara o se alcanzara más a Dios. Lo que el apóstol Pablo está tratando de decirnos aquí en una manera puramente hebrea es que cuando oremos delante de Dios, nos presentemos delante de Él con todo nuestro ser, incluyendo nuestras manos. Y en el contexto hebreo, las manos son las que hacen. Las manos son las que obran, son símbolo de nuestra acción, son símbolo de lo que somos y hacemos otra vez, levantando nuestras manos como en santidad, dicen unas versiones. En mi versión dice aquí con pureza de corazón. Es decir, que antes de buscar a Dios, antes de levantar tus manos, como tantos hoy levantan sus manos con un corazón lleno de pecado, sin arrepentimiento, sin de verdad haber buscado la santidad, el perdón de Dios. Lo que Pablo nos dice otra vez en este contexto no es que iniciemos una práctica litúrgica en el que todos tenemos que levantar manos. No. Lo que nos dice es que nos presentemos sinceramente y profundamente y totalmente delante de Dios, habiéndole pedido perdón, habiendo sido perdonados, habiendo sido lavados, habiendo sido limpiados por la sangre de Jesucristo, y delante de Él entonces, de manera pública y privada, mediemos delante de los otros, para con los otros. Por eso añade al final de ese versículo, sin enojos ni contiendas, sin estar resentido, sin estar amargado. Busquemos al Señor y mediemos al Señor en medio de las circunstancias que estamos viviendo, sin enojo ni contienda. Pero es que esto me han forzado a hacer tal cosa. Pero es que los otros no entienden mi situación. Pero es que yo no puedo ser. Si usted es un cristiano verdadero que tiene a un mediador genuino, real, único, todopoderoso, que se llama Jesús de Nazaret y que está sentado a la diestra de Dios y que intercede por usted todos los días, día y noche para nosotros, por usted, el rencor y la contienda no deberían estar presentes en el corazón del cristiano cuando ora. Recuerdo la ocasión del Señor Jesucristo cuando prioriza otra vez, antes de ir al templo a orar y a dar gracias y a presentar tu sacrificio, está en paz con aquel que ofendiste.
haya reconciliación entre tú y Dios y entre los demás. Oremos, mediemos otra vez por el mundo, haciendo nuestra parte en primer lugar, reconociendo que usted y yo podemos tener cosas adentro de odio, de contienda, de resentimientos que hacen que tu oración sea inútil. Quiero pues a que todos los hombres oren en todo lugar de esta forma. El único mediador que nos pide mediar. Y en esta mañana quisiera que termináramos precisamente obedeciendo ese mandato del Señor. Ahí donde está, en su casa. En primer lugar, pedirle perdón al Señor si ha alojado dentro de sí enojo, contienda, resentimiento y tantas otras cosas que nos alejan y nos contaminan de Dios y nos separan de Dios. Y en segundo lugar, ore por la situación mundial. Ore porque el Señor tenga misericordia del mundo. Sí, hay muchos Acabs allá afuera, pero tenemos al mismo Dios que tuvo misericordia de Acab. Sí, hermanos queridos, el presidente quizás no les agrade a muchos. Sí, hermanos queridos, la señora Pelosi quizás no les agrade a muchos. Es su deber, sin embargo, interceder por el Senado, por el Congreso, por los gobernadores. Es su deber mediar, en primer lugar, para que busquen al Señor, para que se conviertan al Señor, para que de verdad busquen y reconozcan al único mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo. Oren por la salvación de estas personas. Oren para que el Señor tenga misericordia. Oren para que el Señor les dé sabiduría. Oren porque a través de esta situación se den cuenta que no importa cuánto dinero tengan, son insuficiente el dinero. No importa cuánto relief, como dirán en inglés, no cuánto dinero para ayudarnos en la tarea de sacarnos adelante tengamos, no es suficiente para batallar con la enfermedad y la muerte. Que usted necesita a Dios. Ore para que este tipo de gente sea tocado por el Señor de una manera sobrenatural y los atraiga también a su pueblo. Ore por sabiduría, ore porque el Señor les dé conciencia a muchos de ellos. Ore también por nuestros pueblos. Ore para que no solamente encontremos en la virulencia de esta enfermedad otro motivo para pelearnos, otro motivo para enhuelgarnos, otro motivo para estar en guerra los unos con los otros. Ore para que el Señor ocupe este tiempo para hablarle a la gente que necesita más que la ayuda del gobierno, más que la ayuda de los ricos, más que la ayuda de cualquier otra persona, que necesitan a Dios como su Salvador y que ellos lo puedan encontrar en el único que es mediador entre Dios y los hombres, en Jesucristo. Si usted no lo hace, no habrá nadie que lo haga. Si los creyentes no lo hacen, no importa cuántas mediaciones, pueden mediar con la ONU, pueden mediar con la OEA, pueden mediar con el Congreso, pueden mediar con todos los que ustedes quieran. Pero no habrá solución genuina para nuestro pueblo, a no ser, para nuestra gente, a no ser que usted, que tiene al único mediador, medie para que Dios actúe. ¿Lo hará? ¿Lo hará? No hay excusa durante esta encerrona que hemos tenido, este encerrón dentro de nuestras casas, para decir que no tiene tiempo. Tiene tiempo, tiene tiempo. Lea la Escritura una vez más y déjese exhortar por el apóstol Pablo, el maestro a los gentiles, que nos dice: medien delante del único mediador. Oremos, hermanos. Padre, en esta mañana te doy gracias por 1 de Timoteo capítulo 2. Y Señor, en medio de esta situación mundial que causa crisis de enfermedad, de muerte, de dolor, de pobreza, de tristeza,
de hambre, Señor, para muchos, queremos venir delante de ti a través de Jesús, nuestro único mediador. Señor, en primer lugar venimos delante de ti para reconocer nuestra mea culpa, nuestra culpa. Señor, reconocemos que muchas veces hemos estado interesados únicamente en nuestras necesidades, en nuestros placeres, en nuestras circunstancias, y que porque ya estamos salvos, porque ya hemos encontrado a Jesús como nuestro Salvador, no nos preocupan los demás. No nos preocupan los demás como debería preocuparnos, Señor. Y Padre, al leer esta palabra tuya, recordamos que a ti te agrada que te busquemos mediando por otros, pidiendo por otros, intercediendo por otros. Señor, límpianos, perdónanos, permite que podamos presentarnos delante de ti ocupando esa frase hebrea del apóstol Pablo con nuestras manos santas, diciendo: Señor, hemos sido perdonados por ti, hemos sido limpiados por ti, escúchanos, Señor. He quitado de nuestro corazón, de mi corazón, Señor, toda rencilla, toda contienda, todo rencor, toda falta de perdón. Señor, vengo delante de ti para interceder por los Estados Unidos, para interceder por Latinoamérica, para interceder por Europa, por África, Señor, y por todos los lugares en el mundo en donde esta gran pandemia ha matado a muchísimas personas. Te pido perdón porque no he intercedido, Señor, como debo, por todas esas personas. Y hoy delante de ti, Señor, vengo para interceder por el presidente Trump. Vengo a interceder por la señora Pelosi. Vengo para interceder por cada uno de los presidentes de Latinoamérica, Señor. Por el presidente de El Salvador, de Guatemala, de México, de Sudamérica. Oro en primer lugar para que tú les abras los ojos a la realidad del único mediador entre Dios y los hombres. Oro por sabiduría, Señor. Oro para que el Señor les dé sensibilidad y les permitas, Padre bueno, encontrar el camino que eres tú. Padre, oro por el pueblo en general, por el pueblo latinoamericano en los Estados Unidos. Oro por el pueblo latinoamericano en todos nuestros países, Señor, con necesidades profundas. Tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso que a pesar de nuestra necedad, de nuestra terquedad, de nuestro pecado, de nuestra idolatría, Señor, tú te compadeces de nosotros. Y oramos en este domingo, Señor, haciéndote caso, poniendo atención a las palabras del maestro Pablo, Señor, apóstol tuyo para nosotros, que nos dice que a ti te agrada que oremos así. Buscamos, Señor, tu rostro agradable para que nos contestes, para que nos sanes, Señor, para que nos ayudes en esta situación difícil. Padre bendito, muchas gracias por el instrumento que nos has dado en el poder mediar, interceder por todos y por nosotros mismos. Oramos por todos aquellos, Padre bueno, que nos escuchan, que ahí donde estén encuentren bendición en tu palabra, que nos ayude, Señor, a seguir mediando y ser representantes tuyos, de este Dios bondadoso, de este Dios que dio a su Hijo como rescate para todos. En el nombre de Jesús nuestro Señor oramos. Amén. Amén. Gracias a Dios por esta palabra. Seguiremos orando que haya caído en buena tierra y que cada uno de nosotros haga la parte que le corresponde. Gracias, hermanos, por estar con nosotros y solamente pues decirles que los esperamos el próximo domingo, si Dios lo permite. Y también para nuestras hermanas de Nueva Esperanza, que nos juntamos mañana a nuestro estudio bíblico a las 8 de la mañana. Dios bendiga a cada uno y que puedan seguir teniendo un lindo domingo. Dios les bendiga.